Isaías 8:11 en adelante. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. En un tiempo nos llamaban conspiranoicos, porque nos negábamos a recibir algo que los gobiernos nos querían obligar a hacer. Un pinchazo en el brazo. Nos llamaban conspiranoicos, pero el Señor dijo claramente, antes de que esto ocurriera, por el profeta Isaías, 2700 años atrás, que dijo, primero, el Señor me enseñó, que no camine por el camino de este pueblo, porque en el pueblo de Dios caminaban un camino que no era del todo recto, que parecía ante los ojos de las personas que caminaban en rectitud, pero en sus corazones habían injusticias y habían cosas de lo cual Dios estaba indignado, por lo cual Dios les llamó el orden, les llamó la atención y les advirtió del peligro que iba a venir si no se arrepentían. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Nos llamaron conspiranoicos por hablar, declarar y enseñar la verdad. La palabra de Dios se cumplió al 100%. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Se pusieron pastores, obreros, ministros de la iglesia ese pinchazo cuando el Señor dijo no. Se pusieron porque tuvieron miedo. Y el Señor dice no tengas miedo. Fallaron en la fe, cayeron en la fe, decayeron ante la presencia de Dios. Y dice, al Señor, Dios de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. No santificaban a Dios, no estaban en la santidad que Dios requería, por eso no pudieron oír la advertencia del Espíritu Santo que dijo no al elemento de ese pinchazo. Y así el Señor ha hablado por determinado tiempo, mas el pueblo no ha querido oír y no se ha vuelto de corazón a la fe verdadera de la Escritura y de la Biblia, la palabra del testimonio de Jesucristo. A Dios tienen que santificar y el temor de Dios tiene que estar en sus corazones. Entonces Él será por santuario. Si nosotros tenemos el temor de Dios y nos volvemos a Jesucristo, a la doctrina de Jesucristo y a la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, recién ahí Dios, el Señor, será nuestro santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Cuando habla de las dos casas de Israel, esto significa y representa dos clases de personas dentro de las congregaciones que no quieren oír ni quieren someterse a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Quedaron apresados, quedaron presos con este elemento que le dieron, donde ahora son controlados vía satélite por el líquido nocivo que le pusieron en sus venas. Están controlados, están apresados, están encadenados, espiritualmente hablando. Si no se arrepienten, seguirán así. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El testimonio, la palabra de Dios, tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que latir la palabra de Dios. Tiene que estar viva la palabra de Dios en nuestro corazón. Latente y viva. Esto se logra por búsqueda del Espíritu Santo y por poder oírle y poner el corazón y la atención a lo que el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo nunca contradice la Escritura. Al contrario, el Espíritu Santo confirma la Escritura. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Dios escondió su rostro de muchos, pero yo voy a confiar aún en Dios.
aunque haya oscuridad y tinieblas. He aquí yo y los hijos que me dio Dios somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor, Dios de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No puedes consultar a los que te recomendaron que te apliques eso porque están lejos de Dios, lejos de la voluntad del Espíritu Santo, aunque se dicen ser llamar pastores y ministros evangélicos. Cuidado. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si no tienen el testimonio de Jesucristo y no tienen la palabra de Dios viva en sus corazones, activa, si no tienen el testimonio de Jesucristo y no está viva, latente la palabra de Dios en sus corazones, están en tinieblas. Aunque se dicen llamar pastores, ministros y obreros de la iglesia, están en tinieblas porque no está la palabra de Dios activa en sus corazones, porque no oyen al Espíritu Santo. Pasarán, escuchen, el próximo paso que viene, la tribulación que viene. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. No habrá para comer. Acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. ¡Qué tristeza! Levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra. He aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Arrepiéntete. Vuélvete a Dios, vuelve a tener el testimonio de Jesucristo, escuchando la voz del Espíritu Santo y poniendo la atención, el corazón a lo que dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te llevará a la palabra de Dios para que tú la escudriñes. Pero si tú le prestas atención, si tú quieres oír la voz del Espíritu Santo y quieres obedecerle, Él te llevará a la palabra y te revelará la verdad de la palabra, de cómo han contaminado la mayoría de los púlpitos evangélicos con enseñanzas que no son provenientes del Espíritu Santo, que han torcido, adulterado y manipulado la palabra de Dios para su propio gusto. Por eso necesitamos hoy ser llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo en este tiempo no habrá salvación, porque si tú no eres lleno del Espíritu Santo, espíritus que no son de Dios van a hacer que la Escritura tú la interpretes de una manera diferente. Pero si tú oyes al Espíritu Santo, Él te conducirá a toda verdad, como Jesús dijo, y serás librado del engaño, de la apostasía, de la herejía y de la falsa doctrina que la mayoría de las iglesias ha abrazado, como un pulpo gigante que está absorbiendo todo con sus tentáculos y sus ventosas que chupan, porque los pulpos tienen 8 tentáculos, pero en cada tentáculo una ventosa para absorber. Te absorben el conocimiento, te absorben la energía, te absorben la fe y quedas desnutrido espiritualmente. Hoy muchos predican, testifican y declaran, pero están desnutridos espiritualmente, y en el libro de Apocalipsis lo revela. Tú dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Arrepiéntete y nuevamente vuelve a consagrar tu vida a mí, dice el Señor. Porque pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de en medio de ti si no te hubieres arrepentido. ¿Y qué es el candelero? El candelero es la luz. ¿Y quién representa la luz? El Espíritu Santo. Cuidado, porque Dios retirará el Espíritu Santo de muchos si no se arrepienten de sus muchas obras que conducen a la impiedad, a la falsedad y a la mentira.